Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 6. Quiero agradecer a hermano José, quiero agradecer a Albino y quiero agradecer a cada maestro, cada ayudante, cada persona que estuvo esta semana sirviendo al Señor en escuela vacacional, cada persona que no estuvo esta semana, pero que colaboró con sus oraciones, colaboró con el refrigerio. Gracias a todos por su servicio al Señor. En escuela vacacional se topó el personaje de escuela vacacional fue Pablo. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, una de ellas Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La semana anterior aprendimos cómo el apóstol Pablo defendió la doctrina de la justificación por fe, utilizando la experiencia de los creyentes de Galacia. Y cómo ellos, cuando recibieron a Cristo y antes de la influencia de los falsos maestros, entendían muy bien la doctrina de la justificación por fe y vivían de manera correcta de acuerdo a esta doctrina. La justificación por fe es el tema de la carta a los Gálatas. Y ahora el apóstol Pablo va a presentar una segunda defensa en torno a esta doctrina, pero ahora va a utilizar el Antiguo Testamento para fundamentar su argumento y mostrar cómo la persona es justificada por la fe. Va a utilizar una ilustración, va a utilizar un personaje llamado Abraham, para que a través de la salvación de Abraham, nosotros observemos que la justificación es por fe. No se puede poner en duda la grandeza de Abraham. Las tres más importantes religiones, si podemos usar ese término, las tres más importantes religiones y las más grandes del planeta, mahometanos, judíos y cristianos, reclaman a Abraham como su padre, como un personaje importante y esencial para sus propias religiones. Es el amigo de Dios. Los judíos se sienten orgullosos de ser descendientes de Abraham. Aun cuando Jesucristo les predicó, estos judíos en varios momentos, y una muestra de eso es Mateo 3, Lucas 3 y Juan 8, ellos confrontaron a Jesucristo con la realidad de que ellos eran descendientes de Abraham. Se sentían orgullosos de serlo. Se sentían diferentes, no eran como el resto de personas, ellos eran judíos, eran descendientes de Abraham. Un grupo de estos judíos, orgullosos de ser judíos y orgullosos de ser descendientes de Abraham, ahora están infiltrados en las iglesias de Galacia, diciéndoles a los Gálatas
que no se puede simplemente aceptar a Cristo como Salvador personal para ser salvo y para poder vivir una vida diferente, una vida abundante, una vida distinta. Si estos gentiles quieren ser pueblo de Dios, si estos gentiles quieren recibir la bendición de Dios, si quieren ser salvos, si quieren ser parte de ese pueblo de Dios, ellos necesitan circuncidarse, ellos necesitan cumplir la ley de Dios. Pablo argumenta, y su argumento expresado en los versos 6 y 7 va a usar una cita directa de Génesis 15:6. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es una cita directa de de Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo primero que tenemos que enfatizar en la salvación de Abraham es el hecho de que este hombre, como es la realidad de toda persona que ha pisado, que pisa y que pisará este planeta, toda persona se encuentra en bancarrota espiritual. Y le fue contado. Ese es un término contable. Y se usa aquí para mostrar que toda persona, por ser pecadora, está en bancarrota espiritual. Y con la sencillez de creer en esa cuenta que está en rojo, Dios deposita por su gracia la justicia de Él. ¿Observas la transacción? ¿Observas cómo se hizo esto? Cuando tú y yo estábamos en rojo, cuando nuestra realidad espiritual estaba en bancarrota, cuando no podíamos hacer nada para poder mejorar esa situación, Dios por su gracia nos salva con la sencillez de el creer, como lo hizo Abraham. Él creyó a Dios, creyó en Él. Y en ese instante, sin ningún otro requisito adicional, Dios toma esa justicia que le pertenece a Él y la deposita en esa cuenta que está en rojo. Y ahora Abraham, delante de Dios, es justo. Eso es como Abraham se salvó. Y esa es la forma, la única forma en la que la persona se salva. Era igual en el Antiguo Testamento, es igual ahora. La persona debe creer que Jesucristo es el Salvador. Y cuando lo hacemos, en ese instante en nuestra cuenta que está en rojo, se deposita la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta y somos justos, aunque no vivimos como justos, pero delante de Él somos justos por esa justicia perfecta que ha sido depositada en nuestra cuenta. Hermano, no te olvides cuál es nuestra situación espiritual. No te olvides que estábamos en bancarrota espiritual. Ahora somos salvos y somos hijos de Dios y no debemos olvidar nuestra condición de la que nos sacó Dios solamente por su gracia, solamente por su amor y su bondad. No podemos sentirnos orgullosos de esto. No es algo que nosotros conseguimos, fue la gracia de Dios expresada en nosotros. En la tabla que ves en la pantalla, es interesante observar cómo esa cita de Génesis 15:6 que la leímos, habla de cómo Abraham fue justificado por la fe. Lo interesante
es que Pablo utiliza estratégicamente a este personaje del Antiguo Testamento, porque Abraham es justificado por la fe en Génesis 15:6 y 14 años después se circuncida. Y 430 años después, Dios da la ley al pueblo de Israel. Abraham no necesitó circuncidarse y no necesitó la ley de Dios para salvarse. Es un argumento concluyente. Es un argumento irrebatible para los judaizantes, los judíos que están tratando de convencer y han tenido bastante éxito entre los creyentes de Galacia, tratando de decirles que ellos necesitan circuncidarse porque si no, no son salvos. Necesitan cumplir todas las normas de la ley de Dios para ser salvos. Y Pablo les muestra cómo en ese personaje Abraham, en el que los judaizantes se sienten orgullosos de ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, Abraham no necesitó la circuncisión, Abraham no necesitó la ley de Dios para ser justificado por fe. Es un argumento concluyente. Este Abraham en el que ellos se sienten orgullosos fue salvo sin necesitar la circuncisión, sin necesitar la ley de Dios. Nuestra condición, bancarrota espiritual. Nuestra realidad presente, versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El apóstol toma el verbo sabed y lo pone al inicio de la oración, en la oración griega, para mostrar dónde está el énfasis. En nuestras versiones en español pasa lo mismo. Ahí está el énfasis. Pablo quiere enfatizar el hecho de que nosotros intelectualmente debemos saber que los hijos de Abraham son aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. No es el israelita de nacimiento el que es pueblo de Dios. Es el israelita que ha puesto su fe en Cristo, quien es pueblo de Dios. Es el gentil que no es judío, pero que ha depositado su fe en Cristo, el que es pueblo de Dios. El pueblo de Dios está determinado no porque ha nacido judío, sino porque ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y si un judío pone su fe en el Señor Jesucristo, es pueblo de Dios. Y si nosotros, los gentiles, ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos pueblo de Dios. ¿Observas? ¿Observas cómo esto debió golpear a los judíos? Que creían que solamente por nacer judío, por ser judío, automáticamente ellos eran pueblo de Dios. Pablo aclara el concepto. Los que son de fe. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ese verbo saber, además de mostrarnos la importancia de lo que nosotros debemos tener en nuestra mente, el concepto de que un hijo de Abraham es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Está conjugado ese verbo de tal forma que muestra que ese conocimiento debe perdurar en la mente de la persona de manera continua, de manera habitual. Constantemente deben saber, continuamente deben saber.
habitualmente deben saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermano, este debe ser un conocimiento que perdure en nuestra vida. Que nosotros debemos conocer el hecho de que aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo, estos son hijos de Abraham. Esa es nuestra realidad. Nosotros que no somos judíos, al haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos hijos de Abraham. Y el ser hijos de Abraham tiene implicaciones tremendas, no solo para nuestro presente, sino para nuestro futuro, para nuestra eternidad. El apóstol Pablo nuevamente va a usar el Antiguo Testamento para poner un segundo argumento de cómo la justificación es por fe. Y va a hacer una cita directa nuevamente de Génesis 12, verso 3. Y allí en Gálatas capítulo 3, verso 8, dice, y la Escritura, se está refiriendo a Génesis 12, 3, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Observa la previsión de Dios. La salvación de los gentiles, de nosotros que no somos judíos. La salvación de los gentiles no fue un accidente. La salvación de los gentiles, de nosotros, no fue un hecho, no ocurrió porque la nación de Israel no aceptó al Mesías cuando éste vino a este planeta, y como no le recibieron como Salvador, como Mesías, entonces se abrió la oportunidad para que nosotros los gentiles seamos salvos. No fue así. Antes de la fundación del mundo, antes de crear nada, Dios diseñó su plan de salvación. Y en ese plan de salvación, previendo, como dice el texto, de antemano, Dios decidió que su salvación iba a ser para gente que nacía como judío, que depositaban su fe en él. Y para gente como nosotros que sin ser judíos pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Hermano, no es un accidente nuestra salvación. No es algo que ocurrió porque los judíos rechazaron al Mesías. Dentro del plan perfecto de Dios, Dios había determinado que tú como hijo de Dios eras escogido, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Justificación. Un término sacado de los tribunales, donde el juez de todo el universo declara culpables a toda persona que ha pisado y que pisará este planeta. Culpables. Esos somos, condenados por la eternidad, por pecadores. Y por su gracia, ese juez que tiene que castigar, porque si no, no es un buen juez, que tiene que dar una justa retribución
a la humanidad, a toda la humanidad que hemos pecado en contra de Él. Salva por pura gracia, escoge por pura gracia a unos cuantos. Y el castigo que ellos son merecedores. Ejecuta Dios Padre su juicio en la persona de Cristo cuando éste lleva los pecados de esta gente salva, de esta gente que va a ser salva. Y por eso les puede declarar justos. ¿Observas cómo fue? ¿Observas lo que implica el término justificar? Nos hizo justos, aunque no lo somos. Nos declaró justos, aunque no vivimos como tal. Y nos pudo declarar justos porque nos dio la justicia perfecta de su Hijo, porque Él pagó la culpa y pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Y por eso nos pudo escoger por gracia y nos hizo hijos de Abraham, nos hizo hijos de Dios. No fue un accidente. Él lo planeó antes de la fundación del mundo. Y nuestro corazón debería llenarse de gozo y de agradecimiento. Porque todo esto es por gracia. Tú y yo no hemos hecho nada para esto, para obtener esta salvación. Fue Él que nos escogió antes de la fundación del mundo. Fue Él que cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, Él sensibilizó nuestra voluntad. Y Él, como el autor de la fe, nos dio esa fe para que creyéramos en Él. Y fuimos salvos. Todo es de Él. Es el plan de Él, es el método de Él, es a la manera de Él. Y si una persona quiere ser salva y quiere ser justificada, tiene que entender esto y tiene que aceptar que es a la manera de Dios o no sirve. Y por pura gracia, Él nos salvó. Esa justificación por fe tiene esa realidad de que somos hijos de Abraham. Tiene implicaciones tremendas. El versículo 7 al final dice, el versículo 8 al final dice, en ti, observa todo el 8. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Buena nueva. Evangelio es esa palabra. Dios le dio el evangelio a Abraham. Esa palabra evangelio, que aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, aparece aquí en el Antiguo Testamento refiriéndose a esa buena nueva que Dios le dio a Abraham, diciéndole que en él, en Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las etnias. Es la palabra que se traduce. No está hablando de los 197 países que hay. Está hablando de las etnias, de las más de 16,000 etnias que existen en el planeta. Cada país tiene varias etnias, varios grupos de personas que se caracterizan por una lengua y costumbres determinadas. Y aquí dice que todas las naciones van a ser benditas a través de Abraham. En el cielo, tú vas a ver por lo menos una persona de cada una de las 16,000 etnias que existen. Todas las naciones serán benditas.
Cada etnia estará representada allí en su presencia, sin importar si son judíos o no. Lo único importante es que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y por eso el verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición de Dios para nosotros llega porque somos hijos de Abraham. Sin ser judíos, somos hijos de Abraham, porque para ser hijo de Abraham se necesita haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y ya que lo hemos hecho, somos bendecidos a través de Abraham. Hermano, la justificación por fe no es un concepto que solo se debe quedar en nuestra mente. La justificación por fe establece la base para que tú y yo hayamos llegado a ser salvos. Pero la justificación por fe establece la base para que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Tú y yo podemos vivir de manera diferente a como el resto de personas que no creen en Dios vive. No porque por resolución nuestra nosotros tomamos la decisión, ok, voy a vivir de manera diferente. La base, la posibilidad real de vivir distinto es porque Cristo hizo provisión para una vida de santidad. Él murió por los pecados para darnos salvación, pero según Romanos 6, Él murió al pecado para darnos victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Tú y yo podemos vivir de manera santa. Tú y yo, por haber depositado la fe en el Señor Jesucristo, somos pueblo de Dios. Para el judío de nacimiento, la circuncisión era la marca que determinaba si ellos eran pueblo de Dios. La marca que tú y yo tenemos para mostrar que somos hijos de Dios es la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos pueblo de Dios y debemos vivir cada día al nivel y a la dignidad que esa realidad de ser pueblo de Dios nos pide y nos exige. ¿Estás viviendo como pueblo de Dios? ¿La gente se da cuenta que eres pueblo de Dios? ¿La gente nota una diferencia en tu hablar, en tu comportamiento, en tus actitudes? Somos pueblo de Dios, pero en la práctica vivimos como hijos del diablo, como todos aquellos que no son creyentes. ¿Se da cuenta la gente con la que nos relacionamos que vivimos al nivel de esta dignidad? Como pueblo de Dios. ¿Lo notan? ¿Han escuchado de nosotros cómo ellos pueden ser parte del pueblo de Dios? Hermano, nuestra identidad ha cambiado. No somos criaturas creadas por Dios. No somos solamente criaturas creadas por Dios. Somos hijos de Dios. Por la fe somos gente salva, somos justificados, aun cuando no vivimos muchas veces de acuerdo a eso. Vive de acuerdo a tu nueva identidad. Vive de acuerdo a la dignidad que se nos ha dado por gracia. Debemos vivir como pueblo de Dios. Se debe notar la diferencia en la forma en que hablamos, en las actitudes que tenemos, en la manera en la que nos divertimos, en la forma en que vivimos.
somos pueblo de Dios. Y por eso cada día deberíamos alzar nuestra voz en agradecimiento a Él. Y deberíamos rendirle tributo a través de una vida que evidencie que somos diferentes, que somos su pueblo, por la gracia de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escogernos, sin merecerlo, Señor. Ayúdanos a ser diariamente agradecidos contigo. Y Padre, ya que nos has hecho tus hijos, ayúdanos a vivir como gente que entiende nuestra nueva identidad, nuestra nueva realidad. Ayúdanos a que otros noten que somos pueblo de Dios. Ayúdanos a que otros deseen ser pueblo de Dios cuando ven cómo vivimos. Yo ruego tu aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Y mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando una persona por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano al fondo, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Veo sus manos también, gracias. ¿Alguien más con nosotros por primera vez? Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionados, no se sientan presionadas, no es la idea. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea darnos, a más de darnos el privilegio de orar por usted, nos quiere dar la oportunidad de conversar un momento con usted, venga con toda confianza en este instante. Pase, no tenga recelo. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Oro por sus peticiones, Señor, por los deseos de su corazón. Y Padre, te ruego porque si ellos todavía no han sido justificados por fe, que hoy puedan serlo. Que hoy puedan creer en ti como su Salvador. Y que reciban esa justicia perfecta. Esa justicia que viene de ti. Y sean pueblo de Dios.
Te ruego por ellos. Te ruego por nosotros, Señor, que hace tiempo tomamos esa decisión y por tu gracia somos tu pueblo. Ayúdanos a vivir acorde a la dignidad que nos has dado, a la nueva identidad que tenemos. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Gracias por entregarte todo allí. Gracias porque nos regalaste vida eterna al morir. Gracias porque por tu sangre tenemos entrada al trono celestial. Gracias por salvarnos y darnos vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios ha sido bueno.